Bueno, hermanos, vamos a continuación a empezar el tema Nacer de nuevo y cómo romper cadenas espirituales con este himno de esclavitud. Y a continuación, después seguirá la hermana Elcira. De esclavitud de noche pesar, vengo Jesús, tu libertad dolosa gozar, vengo Jesús a ti. De mi pobreza tu plenitud, de mis dolores a tu salud, de mis pecados a tu virtud, vengo Jesús a ti. De mi vergüenza y falta de luz, vengo Jesús, a tu justicia al pie de la cruz, vengo Jesús a ti. De mi tristeza consolación, de la tormenta tu bendición, de la miseria grata canción, vengo Jesús a ti. De mi soberbio y vano vivir, vengo Jesús, siempre tu santa ley a cumplir, vengo Jesús a ti. Porque me quitas todo temor, porque me das tu gozo, Señor, por tu perdón rendido a tu amor, vengo Jesús a ti. De la espantosa muerte al oír, vengo Jesús, a la alegría y luz del vivir, vengo Jesús a ti. Tú de la ruina me llevarás a tu redil, tu abrigo de paz, siempre a mirar tu gloria y tu faz, vengo Jesús a ti. Amén. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a poder continuar con el tema que venimos tratando, no sin antes invitarlos a los que puedan ponerse de rodillas, ponernos de rodillas para orar y poder iniciar el tema. Padre amado, gracias Señor, nuevamente por permitirnos reunirnos otra vez aquí, un grupo de tus hijos en esta tarde. A tus pies, Señor. Tuvimos una mañana bendecida. Gracias a ti, Señor, porque te acuerdas de nosotros, porque nos miras con amor y misericordia, porque no nos tratas como lo merecemos, como debieras tratarnos, sino que nos trata conforme a tú eres, Señor, lleno de amor, de misericordia y gracia para con nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos y te queremos glorificar. Permita, Señor, que esta tarde podamos aprender más de ti. Nuestro anfitrión número 1 eres tú, Señor. Quizás somos malos anfitriones, pero queremos de todo corazón, Señor, decirte que estés aquí presente en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que seas tú que nos estés enseñando palabras de vida para vida eterna,
que seas tú a través de tu Santo Espíritu manifestándose en cada uno de nuestros corazones, de nuestras almas, Señor. Permita que podamos, Señor, escuchar tu dulce y hermosa voz, que permita, Señor, que cada día tu voz se nos vuelva más familiar, que permita, Señor, que al caminar cada día más con tu Hijo, podamos diferenciar entre lo falso y lo verdadero, entre Cristo y Satanás, entre todo el engaño que carga el enemigo y quizás nos quiere confundir, Señor. Te pido por favor que en este momento tú nos concedas de tu gracia, nos concedas de tu Santo Espíritu, que también, Señor, pon un carbón encendido en mis labios, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras. Perdóname de verdad de todo corazón y ayúdame, Señor. Reconforta a tu pueblo, reconfórtanos porque lo necesitamos, Señor. Terminar este sábado santo lleno de ti, de tus bendiciones. Te pido por favor a los hermanos que todavía no han llegado conforme a tu voluntad, tráelos con tu Santo Espíritu, inquiétalos y permita que ellos puedan venir conforme a tu voluntad, Señor. No siendo más, Señor, toma el control de todo, de todas nuestras mentes. No permita que ningún ruido extraño nos distraiga de ti, Señor. No permitas que el enemigo tome control de nada, ni de nuestra mente, ni de nuestro corazón, así como de los equipos. Nada, Señor. Permita, Señor, que solamente estemos concentrados contigo, que nada nos distraiga, que podamos participar, que podamos sentirnos parte hoy, que tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Sustentador. Todo eso te lo pedimos en los méritos preciosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a proyectar algo que le dije a Tommy que me colaborara. ¿Por qué? Porque esta mañana coincidencialmente se tocó un punto y lo tocó Tommy. Sentí que Dios desea que lo verifiquemos, que no soy yo la que lo dije. Escrito está referente a que Dios nos escucha cuando nosotros estamos a cuentas. Y como estamos hablando del perdón, el simple hecho de que nosotros no podamos perdonar, que se nos dificulte perdonar, que se nos dificulte mirar el presente y el futuro porque todavía estamos mirando el pasado, pues necesitamos entender un poco y ver el ejemplo nuevamente y recordar un poco lo que sucedió con estas personas de la Biblia, personas de la Biblia, Daniel, Moisés, todos los que va a tocar acá, va a ser algo muy sencillo, y el por qué ellos estaban en perfecta sincronía con el Padre, con su Hijo y con su Santo Espíritu. Entonces vamos a dejar que Tommy nos colabore con el primero, no sin antes voy a leer. En Ezequiel 14:14 dice, aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. También en Ezequiel 14:20 dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar. Ellos por su propia justicia solo se salvarían a sí mismos. Entonces aquí nos muestra que esos tres personajes, para que el Señor los saque y hable y saque pecho y hable de ellos, es porque tuvieron una particularidad que el Señor desea que nosotros también la tengamos. También el Señor dice que la salvación es personal y que cada uno de nosotros debemos estar trabajando minuciosamente con el Señor sobre nuestra condición, sobre nuestro estado, y qué mejor, al lado de los pies de nuestro mejor amigo Jesucristo. Vamos a dejar que Tommy, por favor, nos proyecte y vamos a leer. Esto está el libro Sermones Escogidos, página 92, párrafo 3. Dice lo siguiente. Después de su bautismo, Cristo se arrodilló a orillas del Jordán y oró a su Padre. Y mientras oraba, se abrió el cielo y la gloria de Dios como una paloma de oro refulgente descendió sobre él, mientras que del cielo se oyó la voz, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
La oración de Cristo es ofrecido por nosotros y se abre paso a través de todas las sombras que Satanás interpone entre nosotros y Dios. El Salvador se aferró en favor nuestro del poder de la omnipotencia. Y cuando oramos a Dios podemos saber que la oración de Cristo ha ascendido antes y que Dios la ha escuchado y la ha contestado. A pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades, no somos desechados como indignos. Nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios para nosotros. Habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y de cómo nuestras peticiones pueden ser aceptadas en los atrios celestiales. La luz que descendió desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador descenderá sobre nosotros cuando oremos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a cada alma creyente: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Bueno, ahorita vamos para el otro párrafo, pero dejemos este para poder entender. Entonces, fíjese cómo Dios le encanta hablar de sus hijos. El primero que habló, llamemos, no fue el primero, pero acá nos pone un ejemplo del mejor hijo, llamémoslo así, que no pecó, y ese quién fue, Jesús. Y el que dice, este es mi hijo, en que tengo que complacencia, en que el Señor que se deleita. ¿Por qué? Porque vivió una vida que justa, acorde a quién, a la voluntad del Padre. Y por eso él mismo en su oración dice acá, dice, el Salvador se aferró en favor nuestro del poder de la omnipotencia. Y cuando oramos a Dios podemos saber que la oración de quién, de Cristo, ha ascendido que antes, y que Dios la ha escuchado y la ha que contestado. ¿Por qué? Porque llevaba una vida que justa. Vamos a seguir el siguiente párrafo y vamos a entender que si el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amigo, vivió una vida justa, ¿cuánto más sus siervos, que somos nosotros, debemos seguir sus pisadas y su ejemplo? Sigamos. El siguiente párrafo. Ok. Está en la página 29.4. Dice... No, pero del mismo, Tony. ¿Cuál seguiría? ¿El siguiente? Es que tú no tienes el libro ahí abierto. O sea, Sí, ¿no? aquí está. ¿Solo Sí, aquí. copiaste ese pedacito? No, está todo. Ah, Me no, dice entonces lo que sigue. Entonces ábralo para ya. leer lo que sigue. Recuerden la experiencia. Sí, Ok, sigamos. ahora sí. Bien, dice, recuerden la experiencia de Daniel. Recibió sabiduría y entendimiento porque mantuvo una relación correcta con Dios. El Señor tiene inteligencia para a ustedes, así como la tuvo para Daniel. Dios les tiene un conocimiento que está muy por encima de todo conocimiento humano. Si ustedes se mantienen firmes como Daniel, obtendrán una educación progresiva, y una educación progresiva implica la santificación progresiva. Esta educación los preparará para heredar el reino que ha sido preparado para los fieles de Dios desde la fundación del mundo. A medida que se esfuercen por conocer a Dios, Él se comunicará con ustedes como lo hizo con Daniel y sus compañeros y les dará un poder que prevalecerá. Qué bonito. Este párrafo me parece espectacular porque me encanta cuando dice, recuerden la experiencia de Daniel. Recibió sabiduría y experiencia. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía una relación correcta con Dios. ¿Por qué nosotros no recibimos sabiduría e entendimiento? No tenemos una relación correcta con Dios. Creemos tener una relación correcta con Dios. Y no la tenemos porque no hacemos de Jesús nuestro mejor amigo. Y mi mejor amigo es mi guía. Es el que me enseña. Y sobre todo que aquí dice que lo mismo que le sucedió a Daniel está ¿qué? Prometido para nosotros. Y me encanta porque dice, esta educación los preparará para heredar ¿qué? El reino que ha sido preparado para ¿quiénes? Los fieles. Acuérdese que arriba en el párrafo de arriba estaban hablando de que Dios contesta las oraciones, pero no de todos. De los que tienen una relación correcta con Dios, como Daniel. Y por eso ahorita leí Daniel, y también leímos que era Job, y también leímos que era ¿quién? Noé.
Entonces, lo que el Señor desea entender es que lo importante acá dice, esta educación los preparará para heredar el reino de los cielos, que ha sido preparada para ¿quiénes? ¿Los infieles o los fieles? Los fieles de Dios desde la fundación del mundo. ¿Qué requiere de nosotros? Como hablaba hace ratico Jessy, esforzarnos. ¿Por qué? No por portarnos bien, no por llevar una vida éticamente religiosa, correcta ante los demás. No, esforzarnos por conocer a Dios. ¿Qué importancia es esto? Esforzarnos. Ese es nuestro esfuerzo, conocer a Dios. ¿Tú por qué tienes un amigo? Porque has aprendido a conocer a tu amigo, porque cualquier cosa lo llamas y le cuentas, porque si estás triste va y le cuentas, porque si está alegre se ríen, porque si quieren hacer inclusive un chascarrillo lo hacen los dos. Eso es esforzarse por conocer a Dios. Y eso fue lo que Daniel tuvo, eso fue lo que Job tuvo, eso fue lo que Noé vivió. Y ellos vivieron una relación correcta. Hermanos, una relación correcta va unida con esforzarme a conocer a Dios, porque Dios es correcto. Y en medio de todo lo que el enemigo quiere enredarnos, Él nos mostrará en medio de todas las trampas que nos quiere hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Quién lo puede mostrar? Solo Dios. Leamos lo que sigue y ya para pasar ahí sí el otro que yo te pasé, te dije, Tommy, por favor. Ok. Sí, Sí, señora. si quieren aportar algo, yo solo estoy aportando, pero si quieren aportar algo, háganlo. Bueno, dice lo siguiente. Sus profesores harán todo lo posible. Este es un discurso que dio la señora White a los alumnos de un colegio que estaban inaugurando. Entonces, pues es el contexto, ¿no? Entonces, por eso ella les está hablando así. Entonces dice, sus profesores harán todo lo posible para ayudarlos. Intentarán mostrarles qué deben hacer para heredar la vida eterna. Procurarán manifestarles cómo familiarizarse con los principios vivientes de la verdad a fin de que puedan presentarse delante de Dios y de los hombres en posición ventajosa. ¿Quieren colaborar con sus maestros? ¿Se esforzarán seriamente para llegar a ser hombres y mujeres de bien? Cristo espera para ayudarlos. Él es el todopoderoso ayudador. Cuando Dios lo concedió a nuestro mundo, entregó todo el cielo. Puso en sus manos todos los poderes, todos los recursos del cielo para darlos a quienes los reciban. Cristo vino a este mundo para darnos un ejemplo de lo que podemos llegar a ser. Vino a mostrarnos que podemos vivir una vida perfecta. Nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que este es un sermón que estaba dado para los chicos, pero también es para nosotros. Quizás muchas veces a ti y a mí el Señor nos ha puesto como maestros, como ayudar a otros a ir a Cristo, como ayudar a otros a conocer a Cristo, como ayudar a otros a que se esfuercen por conocerlo, como ayudar a otros a que también vivan una vida correcta, una vez los llevemos a Cristo. Siguiente, ya esto no, y vamos al otro, el que te envié, Tommy, por favor. El siguiente, listo. Ya este no, ¿cómo se llama? El que te pasé. Sí, se llama la pretensión de impecabilidad. Sí, pretensión de impecabilidad. Listo. Es el mismo libro, página 29, párrafo 4. Dice, miren a Moisés y a los profetas, miren a Daniel, a José y a Elías. Miren a estos hombres y busquen una sola frase donde ellos hayan pretendido alguna vez estar libres de pecado. Precisamente el alma que vive en estrecha comunión con Cristo, contemplando su pureza y excelencia, caerá avergonzada delante de Él. Tremendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que estamos más cerca de Cristo nos sentimos más sucios, más inmundos, más avergonzados. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso?
Más indignos, más indignos. merecedores. Como el contraste, ¿no? Cuando uno se mira a un espejo y ve la realidad. El Sí. Señor es pura resplandor, donde uno se puede ver a sí mismo. Y por eso esas vidas de Daniel, de José, aquí ingresan otros dos ejemplos. Mire, Dios le encanta sacar pecho. Y en esos concilios que se tiene a diario por usted, por mí, por cada uno de nosotros, no crea que no. El Señor le gusta que hayan más hijos, como Daniel, como José, como Elías, como Noé, como Job. Quiere que haya más hijos, a los cuales Dios también diga, tengo complacencia, saco pecho. Mire cómo han querido crecer conmigo. O sea, eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Siguiente. Dice Daniel, era un hombre. Sí. Daniel era un hombre a quien Dios dotó de gran capacidad y conocimiento. Y cuando ayunó, el ángel vino a verlo y le dijo, tú eres muy amado. Él cayó postrado delante del ángel. Él no dijo, Señor, he sido muy fiel a ti y he hecho todo para honrarte y defender tu palabra y tu nombre. Señor, tú sabes cuán fiel he sido en la mesa del rey y cómo mantuve mi integridad cuando me echaron al foso de los leones. ¿Fueron esas las palabras que Daniel oró a Dios? No. Él oró, confesó sus pecados y dijo, escucha, Señor, y líbrame. Nos hemos apartado de tu palabra y hemos pecado. Y cuando vio al ángel expresó, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento. No pudo mirar el rostro del ángel y no quedaron fuerzas en él. Su fortaleza lo había abandonado. Ahora bien, cuando el ángel volvió, él cayó sobre sus rodillas y no lo pudo mirar. Luego el ángel se le presentó con la apariencia de un hombre y entonces pudo resistir la escena. Tremendo, ¿no? Y hoy hablábamos que al menos debiéramos pedir que fuéramos algo parecido a los ángeles en la adoración y en la alabanza. Puros, santos, sin mancha. Y Daniel no fue capaz de mirarlo. Daniel no fue capaz de sacar, entre comillas, todo el esfuerzo que había hecho Daniel, obras, justicias propias, no las sacó a flote. No era capaz. Porque Daniel sabía que lo que él había logrado hacer ni siquiera era de él, procedía de Jesús. Era incapaz de decir, mire lo que he hecho. Quizás a veces no lo decimos directamente a Jesús, pero más o menos lo hablamos, se lo hacemos entender. Todo lo que he caminado, todo lo que me he esforzado, ya estoy cansado, estoy cansada y no veo éxitos. ¿Qué más quiere que haga? Ese no es el plan de Dios. Quiere que nos rindamos a Él. Es que es difícil rendirnos a Él y que sea Él que trabaje en nosotros. Es así, hermanos, como una oración puede ser contestada. Por más de que usted ayune, por más de que usted se dé látigo, entre comillas, si usted no está a cuentas con Dios, esa oración no puede ser contestada. Va en contra del gobierno de Dios. Eso desagrada, es que no encontré esa parte que dice la hermana Helen White, que desagrada. Que inclusive nosotros que estemos orando por otros, que están actuando no conforme a la voluntad del Señor. Es delicado. Por eso el Señor deseaba que lo tuviéramos claro, lo importante de tener una relación correcta con Dios, lo importante que Jesús sea mi amigo, lo importante para poder vivir una vida como la vivió Daniel, José, Elías, Job, Noé, Enoc, que el Señor sacó pecho por ellos en los concilios. Cuando usted diariamente, porque se lleva, y cada caso, si usted está pasando por una dificultad que no ha solucionado, que se dificulta, que cada vez más se enreda, que el defecto de carácter, pecado oculto, falta de perdonar, lo que sea, no has podido solucionar, ese caso está allá.
se habla todos los días, ¿cómo creen que estarán hablando? Dice la hermana Helen White que debiéramos ocuparnos más tiempo de lo que se habla de Jesús que lo de nosotros. Pero sin embargo, uno mira que Jesús, que el Dios Padre, y en los concilios, le gustaría al Señor sacar más pechos, por más Danieles, por más José, por más Noé, por más Job, en los concilios. Un día dijo Dios, tráigame lo más vil de la tierra, tráigame lo más menospreciado, lo que nadie quiera, porque es que necesito trabajar con alguien. Y llegaron los ángeles y le dijeron, encontramos lo peor que había en la tierra. ¿Será posible poder trabajar con eso, Señor? Con ese es que yo voy a trabajar. Con ese que nadie quiere, que todos menosprecie. Con el más humilde, esto lo iremos a hablar más adelante, ¿qué es humildad? Con ese que viene siendo tú y vengo siendo yo, esta generación es con la que el Señor ha decidido y desea trabajar y terminar esta obra. Pero ¿cómo así, Señor? Si hay gente más capacitada, gente más inteligente, gente que conoce más las Escrituras. ¿Pero cómo es esto posible, Señor? No. El Señor decidió que con lo más vil, con lo que se ha despreciado, con lo que nadie quiere ver como algo hermoso y bonito, es con lo que el Señor tomó la decisión de trabajar. Eso es lo maravilloso. Pero lo difícil es esforzarnos en conocer a Dios y dejar que Él trabaje en nuestra vida, rendirnos a Él para que Él viva su vida en mí. Yo tengo mis planes, pero los planes de Dios son mejores en mi vida. Qué difícil, hermano, yo lo estoy hablando, pero lo estoy viviendo y eso es muy difícil. Porque prima el yo. Y ahí es donde el Señor permite que pasemos por esta prueba, permite que pasemos por la dificultad para rendirnos a Él y que sea Él quien brille en nuestra vida. Es así que esto va relacionado con el perdón. Porque Job, todos sabemos que después de que Dios ya se le presenta a Job, va y le dice que debe orar ¿por quién? Por sus amigos, los amigos que lo atacaron, los amigos que un día los usó Satanás para atacar a Job. Pero no debía haber ¿qué? Resentimiento ni dolor, debía haber ¿qué? Arrepentimiento, perdón y oración por sus amigos, que hoy hablábamos referente a los que nos hacen daño, pero Dios identifica, entonces hay que mirar cada vez que en la palabra sale, cuando David habla sobre alguien, si esos eran los amigos de David, o ellos eran unos totalmente en rebeldía completa contra el Señor y contra su siervo David. Entonces hay que diferenciar esas cosas. Vamos entonces ya, Tommy, muchas gracias. Si alguien desea aportar algo, si no, vamos a continuar con lo que venimos, que está ligado con esto, hermanos, porque todo esto es para romper esas cadenas generacionales y entender un poco nuestra condición, entender un poco a Jesús, en esforzarnos en conocer a Jesús. Qué difícil. ¿Alguien desea aportar algo de lo que leímos? Si no, vamos directamente allá mientras voy compartiendo. Es un ejemplo en la Biblia. Pronto estaba buscando en mi cabeza un ejemplo donde el Señor ya no haya, digámoslo así, hablado con la persona. Ese fue Saúl. El rey Saúl en un punto pues desechó la palabra del Señor y no se preocupó por buscar al Señor en humildad, en oración. Solo le importaba exaltarse, entonces ya el Señor se apartó de él, no, esa comunicación se rompió y era tanta la angustia
de Saúl que llegó a consultar a una espiritista. Entonces, como un ejemplo hasta dónde puede llegar la locura de uno. Yo diría, Tommy y hermanos, que ese es el resultado de no conocer a Dios, de no esforzarnos por conocerlo. Saúl es claro y es un ejemplo claro de que, como dice Tommy, vivió una vida llena de satisfacción propia por su orgullo, que no hubo un esfuerzo de conocerlo. Porque a veces cuando hemos tenido ese esfuerzo de conocerlo, quizás hemos caído, pero el Señor nos levanta. Y la palabra dice, 7 veces cae un justo y 7 veces vuelve a levantarse. Entonces está la promesa ahí. Pero el mensaje es conocer, esforzarnos. Que siempre decíamos que Josué dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y uno decía, ¿qué quiere decir esforzarse? Pero si la obra no la hago yo, si la hace el Señor, no sé a qué se refiere. Y resulta que es esforzarse, y más Josué, que estaba dirigiendo el pueblo de Dios, necesitaba con mayor esfuerzo humano, y eso que con la ayuda de Dios, porque uno no, pero sí el querer, que hasta lo pone Dios, de conocer la voluntad del Señor para dirigir al pueblo. Tenía una responsabilidad muy, muy grande. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Somos carta legible ante todos los que están al lado de nosotros, cerca, todo, familia, todos los no convertidos, todos nos están mirando. Entonces, y Josué, por eso le decía a Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente por qué? Porque, hermanos, cada vez que queramos estar cerca de Jesús, vienen ataques fuertes y más fuertes. Y son permitidos para nosotros crecer ¿en quién? En gracia, en Cristo Jesús. Bueno, la semana pasada, ¿de qué hablamos? De la oxitocina, ¿cierto? Esta semana, este sábado, vamos a hablar del cortisol. Vamos a leer, vamos a analizar y vamos a tener en cuenta todo esto sobre el tema de la maldición generacional, que es el perdón. El perdón con la oxitocina va muy relacionada. ¿Por qué? Porque cuando tú también perdonas, emocionalmente te regulas. Todas las emociones empiezan a regularse, todo empieza, y estamos hablando hasta en relaciones matrimoniales, familiares. Qué feo es cuando uno vive en pelea, discusiones, problemas, resentimiento, dolor. Y vamos a ver qué sucede cuando uno vive así. ¿Qué sucede con ese cortisol? ¿Qué sucede cuando hay esa ausencia o esa falta de perdón? Que vamos a mirar también que esa falta de perdón, ¿de dónde procede? Bueno, vamos a pedirle al hermano Tommy que nos colabore leyendo. Sí, señor. Para poder ir avanzando y vamos a mirarlo del cortisol. Si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, bienvenidos sean, hermanos. Esto es entre todos. Dice cortisol elevado. Seguramente has escuchado referencias al cortisol como la hormona del estrés. Se produce en las glándulas suprarrenales, en la parte superior de cada riñón, y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión. Tremendo, ¿no? O sea, como neurotransmisor, o sea, nos está mandando una alerta cuando tú estás empezando a vivir una situación difícil. Cuando esa situación difícil te estás sintiendo amenazado o amenazada por cualquier situación, por salud, por trabajo, porque estás siendo probado, estás siendo tentado, porque no has podido perdonar, porque estás lleno de resentimiento, y entonces todo eso, cada vez que tú te acuerdas, se activa de una vez todo eso. Ese neurotransmisor empieza a mandar ¿qué? Información y empieza a estresar ¿qué? El cuerpo. Y uno dice, no, pero yo no siento, yo ya perdoné, ya todo eso está bien. No, yo ya ni me acuerdo. Pero es que nosotros somos
tan prácticos en hacer esas tareas que ya ni me acuerdo, porque ni nos queremos acordar, porque al acordarnos se nos revuelca todo y nos hace como, uy, entonces empieza esa hormona del estrés, el cortisol, que a moverse grandemente y afectar nuestro cuerpo. Vamos a ver qué tanto lo afecta. Vamos a ir aprendiendo para que podamos ver y vamos a ver algunos síntomas que al leerlo uno dice, uy, esta semana estuve alta de cortisol. Ahí se da uno cuenta, es maravilloso. Estas son las glándulas suprarrenales en el riñón, donde se ubican, y esos son como las antenitas, neurotransmisores que mandan información, que le dice al cuerpo, nos encontramos, a la mente, estamos en peligro, y empieza el cuerpo a trabajar y vamos a ver qué empieza a hacer. Siguiente, Tommy, gracias. Elcira, una pregunta me ponía yo a preguntarme, eso queda en el riñón, ¿no? Se sentirá algo, ¿no? Pues no sé, de pronto en el riñón, o tendrá que ver cuando a uno le dan como ese nervioso, cuando uno está en ese estrés o cuando hay algo, empieza a haber como una incontinencia y eso eso es muy emocional, siempre han dicho, ¿no? Y uno mismo lo ha vivido y lo ha comprobado y pues casualmente pues me doy cuenta que eso está en los riñones, ¿no? Tendrá algo que ver quizás. Sí, yo más que digo, ¿cómo funciona una antena? A ver si estoy equivocada. Yo me acordaba cuando estaba uno en el pueblo, esas antenas era para que entrara esa señal a la televisión, pero ¿dónde se transmitía todo? Pues en la televisión, ¿no? Entonces yo digo, es como esa información, ese como circuito que le manda al cerebro y el cerebro empieza, porque de ahí es donde él empieza a mandar información a todos los órganos, estamos en peligro, protección, es que es una máquina perfecta, ¿no? Pero lo veo más porque el que manda, digamos, toda la información a todos los órganos es el cerebro, pero esto sirve como una antena, como un pararrayo. Entonces, digamos, el pararrayo que lo pone uno cerca es como para evitar que caiga sobre la casa, pero caiga por ahí lejos, ¿sí? Pero lo atrae, pero aquí es como recopila rápido, estamos en peligro, manda información al cerebro, el cerebro se activa y empieza a mandar información a todos los órganos porque nos encontramos, ¿qué? En problemas, en peligros. No sé si alguien más desea decir algo. Si no, continuamos. Ok, continuamos. Dice, cuando los niveles de cortisol están balanceados, nuestros órganos y sistemas funcionan en armonía. Sin embargo, cuando esta hormona se mantiene elevada, puede derivar en una alteración endocrina conocida como hipercortisolismo, que produce efectos muy negativos en las funciones de las células de todo el cuerpo. Alguien que me ayude de pronto, Jessy, a averiguar lo del hipercortisolismo, porque no lo hice, estuve muy cansada hoy. Voy a averiguar. Sí, lo que he sabido es que esta hormona, o sea, si no tuviéramos esta hormona también, pues es contraproducente porque nada nos levantaría, digamos, una situación apremiante, pues uno requiere como activarse, acción, o estar alerta. Entonces, pues eso es como lo normal, ¿no? Dios nos dio esa hormona. El problema es cuando se sube de más. Ok. Ya decía acá, dice que es una enfermedad endocrina bien definida que se presenta en pacientes a los cuales se les diagnostica de forma incidental un adenoma adrenal. A ver si, un poquito como en español. A ver, un segundito, estoy acá abriendo. Hiper es una alto. Es como un tumor, sí. Dice que es como un tumor, dice adrenal. Es una complicación, dice que sí que está asociado a la hipertensión arterial. Sí, no dice nada más. Pareciera ser un tumor. A ver si encuentro algo mal, les digo. Ahí estaba hablando sola. Dice, es una afección que se produce debido a la exposición a altos niveles de cortisol durante un tiempo prolongado.
Bueno, dice que esto es producido por la excesiva de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Y eso empieza a generar problemas como depósito de grasa en la cara, entonces empiezan a manifestarse en el abdomen, lo vamos a ver más adelante, pérdida de grasa en los brazos y las piernas, entonces empieza a ver un cuerpo como, no sé si lo hemos visto en las personas, que eso empieza a traer ese tipo de enfermedad, que los vemos como el cuerpo muy grueso, pero vemos que las piernas son delgadas, los brazos son delgados y el abdomen es pronunciado, ¿no? Entonces eso empieza como, y eso es porque está viviendo en un alto grado de ¿qué? De cortisol. Se mantiene. ¿Cómo? Leí también que empiezan a aparecer como cosas en la piel como hematomas, lo que tú decías, sí, lo de como un acné, pero dices que también hematomas. Interesante. Como moraditos por ahí. Estrías también a veces. Sí, ya vamos a ver las enfermedades, pero en esto llamemos, este tipo de enfermedad lo muestra aquí, y esto es producido por estas glándulas suprarrenales porque el cortisol está muy elevado. Y mira que uno no le presta atención a eso, de cómo podamos nivelar un poco ese cortisol. Ojo, si a veces vemos que nuestro cuerpo está cambiando y está poniendo una forma como la que les acabé de decir, es porque también nos está dando un índice de que el cortisol está elevado. Cuando uno dice, ay, pero mi cuerpo no era así, empezó como a cambiar, ¿no? Genéticamente algo está pasando. Y es como les dije, ahí hay que prestar atención, que el cortisol está muy elevado. Bien. Que dice, ¿en qué funciones del organismo interviene el cortisol? En el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea, que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes. Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo. Controla tu presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en la sangre, la glucosa. Controla tu ciclo de sueño y vigilia. Eleva la energía para que puedas manejar el estrés. Ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo. Contribuye con la memoria y concentración. ¿Qué piensan de esto? Me parece tremendo cuando dice que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de lo que comes. Y ahí está reflejado lo que acaba de hablar, de que a veces como los cuerpos cambian, como también yo digo que hipertiroidismo, todo ese tipo de inflamación, todo eso empieza como a verse relacionado en el cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las inflamaciones, con la presión sanguínea, y lo que tiene que ver con el azúcar. A veces he escuchado que dicen hermanos, ay, como que estoy, ¿cómo es? Principio de diabetes. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Entonces uno se pone a mirar, no, es que tengo el cortisol alto realmente. Y yo no sé si ustedes no se han dado cuenta cuando a veces yo me doy cuenta, estoy como en peligro, empiezo a comer cosas que tienen más carbohidrato y azúcar como ese mecanismo de protección, ¿no? Y empieza a su vez, es como enfermarlo a uno mismo y matarlo a uno mismo, ¿no? Esto es clave cuando vas a dormir y no duermes. Una cosa es que el Señor te llame a oración, que tengas que son luchas que debes tener espiritualmente, que yo pienso que ahí se encargará el Señor. Pero una cosa es que tu ciclo de sueño de la nada empieza a cambiar y empiezas a tener unas vigilias que uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué te está inquietando? ¿Qué no has podido descansar en el Señor? ¿Qué no hemos podido entregarle al Señor? Y entonces ahí es donde empieza a afectar también ¿qué? Nuestra salud. Eleva la energía para que puedas manejar el estrés, y entonces entre más energía, que también uno se siente cansado, se levanta cansado, se acuesta cansado, no tiene una energía para nada, y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Pero yo no sé qué es lo que tengo, no, que es que no estoy durmiendo bien, pero fíjese que todos estos síntomas están relacionados con el cortisol. Ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo.
Y entonces a veces no tomamos suficiente agua o a veces comemos muy salado. O sea, esto empieza a desequilibrarlo a uno porque uno empieza a perder el control total. Y acuérdese que el cortisol, pues prácticamente, llamemos, mata la oxitocina y pues imagínese uno en qué momento puedo estar complacida, tranquila, en paz, en gozo. Nada, el cuerpo empieza a empezar a alterarse y más adelante vamos a ver que empieza a atacarse el mismo. Y a veces vemos que decimos, porque uno lo dice, no, es que ya está llegando se fue la juventud, ¿no? Dice, ¿con referente a qué? A la memoria y a la concentración. Y por lo general, si yo no me concentro en algo, como hoy estábamos haciendo esa terapia con el Señor de que voy a alabar y me voy a concentrar, estoy preocupado por otras cosas, me voy por otras cosas, me distraigo por otras cosas, porque eso ni siquiera en Sábado Santo yo puedo lograr a tener esa paz, no logro entregarle eso al Señor y concentrarme en el Señor y deleitarme en el Señor porque me cuesta y me es difícil. Y pues ni modo la memoria, porque uno no se concentra ni a escuchar al que habla, ni lo que dice, ni nada, porque estoy pensando que en otras cosas, menos en lo que debo estar. No sé si alguien desea aportar algo, si no seguimos. Yo tengo una pregunta, Alcira, son dos. Por ejemplo, en este que dice en el metabolismo de los carbohidratos, dice que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes. Yo como que lo está entendiendo mal o no sé si lo estoy entendiendo bien. Por ejemplo, cuando uno lo ha experimentado en su propio cuerpo o uno a otras personas que o come mucho dulce o con mucha grasa pero está delgada o no se le ve, ¿no? Y a uno mismo le ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, ¿será que dependiendo cómo esté en ese momento, por ejemplo, yo tengo un cortisol bajo y en ese momento estoy comiendo grasa o dulce, como que mi cuerpo no me hace mal y no me engorda o no me enferma? ¿Será así? Sí, no sé si te has dado cuenta o nos hemos dado cuenta que hay personas que uno dice, oiga, han luchado para bajar de peso y bajar, y es que uno no las ve comer nada. Y se mantienen de sobrepeso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el cortisol está alto, ¿sí? El cortisol empieza, lo poco que le llegue lo convierta en grasa, lo convierte en grasa y directamente al abdomen. Y entonces ahí es donde le digo que empieza a desfigurar el cuerpo, empieza a formar como donde no tiene que estar esos gordos, tienen que irse para allá, para ese lado. Y entonces empieza como a moverse de esa manera, pero es porque el cortisol está alto, está en peligro. Y entonces cualquier comidita que caiga es una reserva y el cuerpo lo asimila como grasa y tiene que mandarlo para energía como grasa. ¿Por qué? Porque llamemos como, ¿cómo le digo yo? Tú ya no tienes energía, ¿sí? Lo que hablábamos aquí abajo, por el estrés, la energía, entonces tú te levantas cansado, estás cansado, el cuerpo, el cerebro ya sabe y tiene que mandar esa información para poderte al menos lograr que te pares, te acuestes, camines un poco, lleves a algo. Entonces, por eso ese nivel de cortisol muy alto equilibra eso, pero eso tiene que ver con cosas emocionales, con ataques, con problemas, con situaciones no solucionadas, con falta de perdón. Entonces uno ve a veces esas personas que no han podido o no hemos podido solucionar cosas, es precisamente por cosas del pasado y cuando las volvemos a traer al presente eso nos altera de una vez o a veces sin darnos cuenta vive como latente y está todos los días y uno ni cuenta se da porque ya se volvió costumbre de la vida de uno vivir así, ¿no? Como cuando dicen las personas, no, yo ya no duermo sino 4 horas y con eso para mí es suficiente. Y no, eso no es suficiente. El que hizo esta máquina sabe cuánto debemos dormir. Y es porque hay algo que lo altera, hay algo que no lo hace feliz, hay algo que hace que no concilie el sueño, hay algo que hace que inclusive el alimento ni te alimente, sino que te engorde y todo eso empieza a descuadrar todo el sistema en el cual Dios nos ha creado. No sé si me hice entender. Sí, es increíble porque
Uno a veces, por ejemplo, ya porque toca, uno está en una misión, uno, digamos que en toda la semana en un congreso sirvieron puro carbohidrato y uno se la pasó comiendo eso, pero uno dice, ni en esa época que comí todo eso y ahora que medio como o me inflamo o me engordo, como que se da cuenta el cuerpo lo que está comiendo, pero es por esos niveles, ¿no? Entonces ahí uno es cuando uno se da cuenta y uno medita en ese momento cómo estaba yo, ¿no? Y es interesante saber, ¿no? Yo le pregunto ahorita al Señor cómo, viendo todos estos puntos, cómo es que el cuerpo, será que pasa una serie de cosas durante varios meses y el cuerpo tiene en un momento que como que explota o como que guarda eso y ya no aguanta más? ¿O será, por ejemplo, por algo que tú vives en un corto tiempo? ¿Cómo será, no? O sea, yo Hay me dos imagino que es un cosas, nivel, va subiendo de nivel, ¿no? hay dos cosas. Recuerde que el cuerpo siempre tiene memoria. ¿Mm? Y si tú no has solucionado algo en tu pasado, él recuerda, la mente lo recuerda. Y ese episodio vuelve y se repite. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo uno vuelve a repetirlo? Como yo pensaba, entonces si estoy en ataque, me está atacando y el cerebro me está mandando información por las glándulas suprarrenales, yo empiezo a actuar de la misma manera que, entonces, o no desayuno, o no almuerzo, o ceno, o como mucho, o no duermo, pero siempre los mismos patrones vuelven a repetirse. ¿Y qué sucede? Uno dice, oiga, pero cuando yo era pelada yo hacía esto y mira que no me pasaba eso. Resulta que usted viene desde niña cargando algo que usted no ha solucionado o usted no ha solucionado, querido, y entonces llega a este nivel, pues es que ya estamos cargados y ya el cuerpo ya no aguanta. Ahí es donde está pidiendo auxilio, oigan, explosionemos, saquemos esto, no podemos más. Vamos a continuar y vamos a seguir mirando y van a ver. Dice, un exceso de cortisol puede alterar todas las funciones anteriores. Cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha o pelea interna y todos los sistemas indispensables para la supervivencia no funcionan como deberían. Ahora ustedes entienden por qué el enemigo nos quiere mantener en caos, en peleas internas, en luchas externas, en peleas, para que eso mismo que está exteriorizado esté interiorizado y lentamente yo me vaya matando. Lentamente llega el punto que vamos a ver que yo hasta pierda la conexión con el Señor. Porque hermanos, si estamos enfermos, pues se nos dificulta conectarnos con el Señor como debemos. Si estamos siendo atacados, yo no sé por qué esa particularidad es como para todos. A veces nos desanimamos y en lugar de buscar más a Dios, bajamos las manos y ya no quiero orar, ya no quiero hablar, no quiero esto, estoy mal, y lo logra. Y entonces, pero el cerebro sabe, tiene memoria de que esto ya te ha pasado y vuelves y tú te das cuenta cómo vuelves y repites los patrones. Entonces te levantas, ya no desayunas a la hora que es, ya no es saludable, no ves fruta, no ves agua, no ves verdura, no ves nada y empiezas la adicción. Ahorita no quiero adelantarme, vamos a ver hacia qué alimentos y como que el mismo cuerpo está pidiendo un poco de castigo, ya hay mucho, sino un poco de recompensa para el cuerpo. Entonces la misma mente empieza a mandar esa información de alerta y decir estamos en lucha, estamos en pelea, necesitamos energía. Entonces vuelvo y les digo, hay personas que no comen mucho, entonces el cerebro le dice, hey, llegó tal harina, resérvela, mándele para el estómago, ténganla ya, no sabemos qué vaya a pasar, si vamos a durar un día sin comida, y todo eso se convierte ¿qué? En grasa, porque empiezan a ver esos patrones, ¿cierto?, de desorden en nuestro cuerpo. Y esto es lo que sucede cuando el cortisol se mantiene alto. Siguiente, si nadie desea participar. Si no, están abiertos a participar. Vamos a continuar, Tony. Ok. ¿Qué órganos y sistemas se afectan? 1. Sistema inmunológico o sistema de defensas. A mayor nivel de cortisol,
las defensas bajan, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, entre otras. Segundo, el sistema gastrointestinal. La digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en sangre. Se produce indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal, lo que podría ocasionar úlceras, síndrome de colon irritable y colitis. Bueno, ¿qué órganos y sistemas se afectan? Tremendo, ¿no? A mí me llama la atención porque siempre lo había escuchado, pero no lo había relacionado con el cortisol. Son todas estas enfermedades autoinmunes, como el lupus, todas esas enfermedades que se le llaman huérfanas, enfermedades que los doctores no saben ni qué es lo que tienen. Pues es que literalmente lo que sucede es que esa persona, sin darse cuenta, con todo lo que viene cargando desde la niñez, que no ha podido perdonar, que no entiende ni siquiera lo que le pasa, pues ha empezado el mismo cuerpo a autoatacarse. Y él cree que se está defendiendo, porque en ese momento llega una confusión tal el cerebro al punto de que lo único que él llega a saber es que estamos en pelea, en lucha, y que tenemos que supervivir. Y a veces manda, como lo que yo les decía, coge un poquito digamos, llegó carbohidrato, coge el poco de carbohidrato y va y lo almacena donde no tiene que almacenarlo. Va y lo almacena, quizás allá lo convierte en grasa y lo mete en el hígado. Y entonces empieza a enfermar un órgano, empieza a enfermar otro y no se sabe qué pasa. Y el mismo cuerpo empieza a atacarse. Y entonces, ¿cómo empieza? Que me llama la atención todas estas enfermedades que a veces vemos que hasta les echan la culpa por los pelos del perro, del gato, problemas respiratorios, alergias, y realmente tiene que ver con nivel de cortisol alto también, y como dice la hermana Helen White, también tiene que ver con la alimentación como la leche, los productos lácteos, todo eso, pero a veces dicen muchos, no, pero es que yo no consumo lácteos. ¿Qué será? Tienes el cortisol alto. ¿Por qué lo tienes? Es que eso tienes que averiguarlo con Jesús. Eso creo que hay un examen, se lo quedo debiendo, cuál es el examen, que se puede sacar uno de cómo está el nivel del cortisol. Pero pues es evidente que si yo veo esos síntomas, oiga, yo estoy mal de cortisol, me pasó esto, ¿para qué voy a ir a estar sacándome exámenes? Más bien el examen que tengo que hacerme es con Jesús, diría yo, a salvedad que esto ya se está saliendo de las manos, ¿no? Entonces de pronto algunos exámenes, pero es como ir, bueno, Señor, ¿qué me pasa? Sí, no estoy durmiendo, cuéntame qué me está como incomodando, qué no he podido superar, sí, todo ese tipo de cosas. Y en el sistema gastrointestinal, que es lo que habla sobre la absorción de los alimentos, ¿sí? Esa digestión, eso va como más enfocado hacia nosotras las mujeres que somos muy como, para algunos, como en mi caso, somos nerviosas, y entonces cuando yo me siento atacada, siento que estoy en pelea al organismo de una vez, empieza que a veces yo puedo estar bien y de la nada se me irrita, ¿qué? El colon. Y no entiendo por qué. Y es porque estoy con cortisol muy elevado, y entonces yo empiezo a mirar, pero si comí bien, yo sé que a mí me altera la grasa, pero yo no comí grasa esta semana, ¿qué pasó? Yo siempre me hacía esa pregunta, ¿qué pasó? Y cuando yo conozco el Evangelio, yo vivía con este problema muy grave, síndrome de colon irritable. Y yo vivía con y no sabía, un cortisol muy elevado. Le doy gracias a Dios que esto ya es muy poco, pero todavía lo tengo. No voy a decir que no, necesito, pues con la ayuda del Señor, regularme al 100, porque Él soluciona las cosas al 100%. Esto sobre la inflamación de la mucosa intestinal, todo lo que son problemas intestinales tiene que ver también con cortisol. Si tú ves que tú te alimentaste bien, bien. O si tú ves que de un momento a otro tu patrón de una alimentación saludable cambiaste, y analiza qué fue lo que pasó y por qué dejaste de comer lo que venías comiendo saludable, por qué dejaste quizás de tomar agua, por qué dejaste, porque yo a veces tiendo a eso, dejo de tomar agua. Y siempre coincide en que me encuentro en alerta, me encuentro en pelea, me encuentro en defensa.
y volverme a equilibrar, es porque me suelto de la mano del Señor, porque dejo de mirarlo. Es porque me miro a mí misma, veo los que me están atacando, veo lo que se me viene encima y todo eso, nosotras que somos las mujeres, somatizamos y nos cuesta más. El por qué muchas mujeres viven con ese estómago inflamado. Todo esto tiene que ver. ¿Alguien desea de pronto opinar? Sí, sí, Elcira, yo tengo como dos cosas aquí. Por ejemplo, me llamó la atención la parte de los pulmones, ¿no? Está de las alergias. Por ejemplo, si hay personas y yo también somos muy sensibles a los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en sol y nos vamos a una sombra y esos cambios bruscos de temperatura pues causan alergia, ¿no? Pero no se ha dado cuenta que a veces como que le da una alergia y no hay esos cambios. Entonces, pues increíble que ahí tiene que ver el cortisol, ¿no? Como en Pero esa alergia de la súmele algo, rinitis. súmele Ujú, algo. Entonces, vayamos más profundo. Entonces ujú, estamos viendo un poco, tú dices, oye, estoy empezando con problemas de respiración, ¿no? ujú, Tú dices, espere, ya estoy viendo que hay otros patrones. ¿Si estoy durmiendo bien? Y entonces claro. uno dice, oye, Eso sí. no estoy durmiendo bien. Entonces cada vez te está arrojando, tienes un problema de cortisol, ¿sí? Claro, sí. Tu oxitocina no anda por ahí. Entonces, no andas de alegría, de complacencia, esa hormona del amor, de todo bien, esa desapareció porque esto se elevó. Y puede ser que uno no esté en pelea, aparentemente todo esté bien, todo está, pero hay algo dentro que cuando uno ve esos comportamientos que cambian y son tan imperceptibles y tan normal que se volvió en nuestra vida, que nos parece normal que volvió otra vez a comer en desorden y volvió a hacer tales comportamientos o tales patrones, porque como a veces subo, a veces vuelvo y bajo, a veces subo y así, pero hay que tenerla clara y por eso les digo, tratar de apuntar o tomar foto, volver a ver este video, qué patrones estamos viendo que en X o Y razón las estoy volviendo a repetir, es porque mi cortisol se empezó a elevar. Claro, claro, es que uno se pone a mirar eso, por ejemplo, listo. Y cuando te diste cuenta que era sensible a ir al sol y después ir a la sombra, que eso no debería existir, ¿no? A menos de que, no sé, sea algo, una enfermedad hereditaria, pues. Y, por ejemplo, uno se pone a mirar, no, es de los 11 años. ¿Y qué pasó en ese momento? Porque de un momento a otro empezaste a tener ese cambio de esa alergia, ¿no? Entonces, y tú decías algo muy importante, que es que todo lleva, casi todo lleva al cortisol, porque casualmente cuando uno no duerme bien, cuando hay un trasnocho y que no ha sido que por estar en una vigilia o algo así súper o por alguna cosa, sino es un trasnocho por el cortisol, está al siguiente día con defensas bajas, eso es fijo, eso es fijo. Y también me llamó la atención, a ver si era una pregunta que yo tenía del sistema gastrointestinal, a ver si yo me acuerdo. Sí, por ejemplo, yo veo como entiendo como dos clases de cortisol. Bueno, es una sola, sino que ahorita me van a entender. Hay una que es por cosas del pasado que tú no has perdonado o no has olvidado y claro, el cuerpo sí lo recuerda. Pero hay algo que yo veo aquí, por ejemplo, en el síndrome de colon que tú hablas ahorita. Hay unas que el cortisol es ahí mismo, ese mismo día y te provocó síndrome de colon irritable, o sea, en ese No mismo día creo se que puede sea el subir. mismo día, que Mm, no ese día, pero si tú te pones a ya. ver y tú miras de ahí para atrás, uno dice, oiga, tal día me dieron esta noticia, Ujú, me cayó y yo no pude hablarla con Jesús y lo dejé pasar, lo dejé pasar y lo dejé pasar, el cuerpo no lo dejó pasar. claro, claro. Entonces, Sí, sí, claro. yo le he hecho seguimiento cuando hay esa irritación o esa inflamación o ese colon irritable y yo digo, vean, el primer síntoma lo tuve hace 5 o 7 días. ¿Qué sucedió hace 7 días? Entonces yo ya miro si fue que hice una mala combinación de alimentos que en mi cuerpo no lo tolera como la grasa, entonces yo ya sé que lo hice. Ya tengo que mirar por qué volví a caer en eso sabiendo que yo no debo excederme en eso.
estuve nerviosa porque tal y tal cosa. Entonces ahí me detonó y volvió el mismo patrón. Claro, yo lo veo que es como alarma. El Señor hizo tan perfecto el cuerpo humano que es una alarma. O sea, ahí mismito como que no tienes la consecuencia, sino que, claro, si nosotros tuviéramos eso de ir de una vez al Señor y de detectar y tener esa comunión, pues uno iría y uno se daría cuenta, ¿no? Pero es que también, así pasen varios días, es una alarma que el Señor te dice, está pasando algo, ¿no? Ven y hablamos a ver qué es, mira lo que te está pasando. Increíble. Otra cosa que yo lo había escuchado mucho y yo empecé a verlo y hasta ahora lo que le digo al estudiar esto me estoy dando cuenta que sí, yo había escuchado mucho que decía, tú no duermes bien y ese día tú estás descargada, el cuerpo se encuentra en alerta y ese cuerpo ese día quiere comer más de lo normal que cuando tú duermes. Y entonces, ahorita que lo veo, claro, el cortisol, estoy en alarma, anoche no dormí bien, pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? Y lo que entonces usted llega y preciso, quiere comer todo y lo que se te atraviese, pero no saludable. Siguiente. Dice, ¿qué órganos y sistemas se afectan? Seguimos entonces con los órganos y sistemas afectados. Dice el 3, sistema cardiovascular. El exceso de cortisol aumenta la presión arterial. Las consecuencias, enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas cardio y cerebrovascular. Cuarto, cerebro. Cuando los niveles de cortisol suben, se hace difícil conciliar el sueño y más aún lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso que deriva en un declive mental, en falta de memoria y de concentración. Bueno, todo lo que tiene que ver el sistema cardiovascular y una mala alimentación, porque es que el cortisol, por eso vuelvo y les digo, me conlleva a tener unos malos hábitos de que son patrones que se repiten porque cada vez que me encuentro en alerta, vuelvo y repito, vuelvo y repito, vuelvo y repito y ya se sabe. Entonces, la parte de enfermedades crónicas del corazón, infarto, vascular, que tiene que ver con las venas, todo eso tiene que ver con la alimentación, pero también tiene que ver con el cortisol, o sea que al punto de que un infarto, algo nos quiere de una vez llevar. Satanás está interesado en que no se complete en el grupo de los 144.000, claro. Quiere mantenernos con el cortisol a 1000, lo más elevado, claro que sí. ¿Para qué? Para que no nos podamos conectar con Dios, para que no podamos llevar a cabalidad esto con una mala alimentación, para que no estemos en una relación de oración, para que no nos esforcemos realmente en conocer a Dios porque estamos cansados y cada esfuerzo yo ya no lo soporto, quiero estar acostada, no me quiero parar, no sé si ustedes han visto personas así, yo las he visto que viven cansadas no sé de qué. Y entonces uno dice, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno empieza a caminar o a hacer un ejercicio X moderado, te anima, te inyecta, tú quieres seguir, estás como anímicamente estable. Yo pienso que eso ayuda como lo que leíamos con la oxitocina, a combatir y a regular un poco lo que es este problema del cortisol. Bueno, en cuanto al cerebro, me preocupa mucho lo que es, se produce un ciclo vicioso que deriva a un declive mental. Mire que últimamente he escuchado de muchos hermanos, ya que llegan a cierta edad de la iglesia, que dicen, no, ya que perdió como la memoria, ya no coordinaba, ya esto, lo otro. Y queda uno, no, sí, tiene que ver con la mala alimentación, lo que hemos hablado del trigo, de todo esto, pero también tiene que ver con el cortisol. Y el cortisol demuestra que si nosotros estamos en un nivel alto de cortisol, que todavía no conocemos 100% a Dios, que todavía no le creemos a Dios, que todavía le creemos más al enemigo y vivimos en estado de emergencia, de pelea y de lucha. Y no estamos en ese momento en el cual le entregamos eso al Señor y que sea el Señor quien pelee nuestras batallas, quien nos ayude a mantener una mente equilibrada,
que podamos conectarnos con Él. La dificultad de grabarnos ahorita la palabra del Señor, tal cosa, y tenemos que volver a repetir 10 y 10 veces, y ahorita vaya a ver si uno vuelve y se acuerda. Todo eso, y de concentración. Esa concentración fue lo que el Señor nos quiso mostrar hoy, referente a qué, con la alabanza. Y así somos, sino más para alabar algo que relativamente fue muy corto esta mañana. Y así somos. En todo, se nos dificulta concentrarnos, y al que haya una dificultad de concentración, hermanos, hay una dificultad de poder comunicarnos y entender a Jesús, conectarnos con Él. Grabarnos un escrito está también, hay ese problema. Y miremos todo esto, todo eso está arraigado con la salvación, con problemas mentales, y eso tiene que ver con maldiciones generacionales, de mantenernos enfermos, distorsionados mentalmente en todos los aspectos, desequilibrados, y Dios desea que nosotros seamos equilibrados y prosperados en todo. ¿Desean aportar algo más? Sí, que es lo que se ve desde las últimas generaciones en los colegios, ¿no? Los padres de familia siempre dicen que se les dificulta concentrarse, entonces pues ahí está relacionado con el cortisol, ¿no? Como los niños de hoy en día, y uno mismo sufrió eso en el colegio, ¿no? Y es por el cortisol. Buenas tardes. Es parte el cortisol y la alimentación. Sí. Sí. Quería agregar eso, ¿no? Uno sufre mucho, bueno, uno también, pensando por uno mismo, pero en los chicos, los niños, es esa mala alimentación que yo por lo menos sufro cada recreo que veo los niños con los chicles superácidos, con las papas, con los chitos, con los jugos que vienen empaquetados, con las ponis. Y se ha dicho y que ya es una ley, ¿no? Que debe haber unas loncheras saludables. Yo eso generalmente lo empiezo a hacer gracias a Dios, pues a trabajar con los padres de familia. Algunos son conscientes. Yo veo muchos niños con gripa a todo el momento, entonces me acuerdo que los lácteos son causantes de todo esto. La hiperactividad en los niños, es esa comida de chocolate, de dulce. Y quería referirme hace poquito, cuando se dice que el cortisol está muy alto, me acuerdo mucho de alguien que dice falta de ejercicio. Si todo lo humano hiciera ejercicio todos los días, una caminata de 15, 20 minutos, que estiremos los brazos, las piernas, que sudemos, nos mandan esa que sudamos, porque ahí en el sudor dice que el cuerpo va arrojando muchas toxinas, se va relajando, y el consumo de agua que no debe faltar. Yo realmente cuando estoy así como muy estresada y no he hecho ejercicio, yo me enfermo. Digo, bueno, al menos tengo que ir a subir las piernas, no sé, hacer algo, pero el ejercicio sí está muy, muy, muy relacionado con este problema. Eso quería aportar. Ok. Bueno, entonces todo esto lo que hablábamos con referente a la alimentación, al ejercicio, y más vuelvo porque estoy haciendo mucho énfasis y vuelvo a repetir para no quedarnos siempre con esta parte. Es ir a Jesús, ¿por qué tú no estás equilibrada? No es normal que tú andes en menos de nada con el estómago inflamado, con el colon irritado, con cantidad de problemas en que tu alimentación no es saludable. Y eso tiene que ver con muchas cosas emocionales. Entonces, ¿quién es nuestro médico de los médicos? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién nos puede también ayudar en medio de esa parte? Porque seamos conscientes, la medicina hoy en día no sana. ¿Qué es lo que hace la medicina hoy en día? ¿Qué hace con el dolor? Lo calma, lo trata, pero no quita el dolor, no te sana. Pero la medicina de Dios sí sana. Entonces hay que ir, y ahí volveremos a los 8 remedios, que no son remedios, sino que son leyes. Siguiente. Tome. Sí, señora, dice 5, quinto, sistema metabólico.
El estrés es una de las causas del sobrepeso. Los altos niveles de cortisol en sangre y dentro de las células ocasionan retención de grasa, sobre todo en el área del abdomen y retención de líquido. Mayores antojos por alimentos altos en azúcar, grasas y carbohidratos. El desequilibrio de azúcar en la sangre crea un mecanismo que podría aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Sexto, sistema reproductor. El cortisol elevado podría ocasionar disfunción eréctil, así como la interrupción del ciclo ovulatorio y los ciclos menstruales. Las hormonas sexuales se producen en las mismas glándulas que el cortisol, por lo que el exceso de este puede dificultar la producción de esas hormonas sexuales y provocar infertilidad. Gracias. Entonces, mire lo que vemos cuando a veces tenemos como esas enfermedades como el sobrepeso, como la diabetes, y era lo que les venía diciendo hace ratico. Está relacionado con ¿qué? Con esos antojos. ¿Por qué? Vuelvo y les digo cómo funciona. Manda información al cerebro, el cerebro le dice al cuerpo en general, a los órganos, estamos en pelea, estamos en peligro. Pone a trabajar lo poco que llegue de alimento, es almacenado como grasas. Estamos más propensos a los carbohidratos y luego vamos a donde el médico y nos dice están propensos a la diabetes tipo 2 o diabetes. ¿Y a qué se debe? A que tú tienes el cortisol alto. Pero entonces, ¿qué nos tratan? No nos tratan la causa, el problema, nos tratan es, el resultado es que usted tiene diabetes, vamos a tratarle la diabetes. No, es que el Señor desea que usted vaya más atrás. ¿Usted por qué está teniendo esos ataques de antojos, de alimentos, de azúcar, de grasa y de carbohidrato? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no estás en paz? ¿Por qué no estás en reposo? ¿Por qué no estás en tranquilidad, en oxitocina? ¿Qué te está sucediendo? Entonces uno va donde Jesús y dice, Señor, es que estoy viviendo esta situación y hay momentos donde apremia, se me viene todo encima, no sé cómo manejarlo y siento el placer de tomarme una galleta, un pan, algo que tenga grasa dulce y con eso yo como que siento que me tranquilizo, ¿verdad? Y entonces empieza a haber todos esos tipos de problemas que realmente, digamos, de enfermedades que son las diabetes y el sobrepeso, pero no tratan el problema. El médico de los médicos va a profundidad, entonces nos quedamos solo con lo externo, mas no con lo interior. Y el Señor desea solucionar lo interno para que lo exterior se solucione. Entonces, analiza usted cada vez que tiene un atracón, tiene unos antojos, analicemos de los que tenemos que a veces no entendemos por qué eso de que queremos comer y estamos y vamos en la calle y queremos comer esto, hay un pancito, hay esto, una tortica, un aquello. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay donde hay que orar y pedirle al Señor, por favor, ayúdeme, yo no puedo seguir en esto. Yo inclusive yo les cuento que siempre a los que he podido les cuento en su momento cuando estaba en la universidad, yo vivía y no sabía, en ese cortisol muy alto, pues claro, yo vivía sola, nadie se preocupaba por mi alimento, cómo comía, no comía, yo comía muy mal. Y cuando tenía que entregas de maqueta, entrega de proyectos, yo prefería comer todo lo que me hiciera daño, porque vivía que eran 4 noches que yo no dormía, tenía que pasar de largo. Y pues el enemigo también nos quiere tener con ese tipo de carrera, ¿no? Es que eso es una de las carreras más complicadas, eso tiene que ser así, si usted no entrega maqueta, no hace. ¿Y qué está haciendo? Hoy en día, pues son consecuencias del colon, de todo lo que yo estoy cargando, que ya gracias al Señor me ha ayudado, porque yo antes sufría demasiado el colon, pero he logrado con el Señor como equilibrarme, todavía me falta, lo reconozco, pero estoy en ese proceso con Él. Entonces, ¿qué sucedió en el pasado que vengo arrastrando y no he podido? ¿Me hago entender? A veces tenemos cosas de que no hemos perdonado, vuelvo y les digo porque el tema de ahorita estamos con el perdón y cuando vuelve ahorita el presente se me revuelve todo, me recuerdo de todo y todo eso y sin darme cuenta, hermanos, porque es que lo peor es que como eso ya se volvió un patrón repetitivo, tú ves eso normal y tú llegas y te sientas feliz al frente con pan y chocolate o con torta o con café vegetariano, con lo que sea, con algo de dulce, de grasas, de carbohidratos.
¿Y con eso qué? Lo controla. Ese es en el caso de que estamos hablando de todo esto de alimentación. Acuérdese que del comienzo yo venía hablando sobre la falta de perdón. Muchos caen en la parte sexual. Entonces, muchos no caen en la comida, pero caen en la parte sexual. Y el enemigo ya nos tiene entrampados a cada uno en qué ya nos tiene nuestras debilidades en cómo poder caer, irnos enfermando y podernos, ¿qué? No podernos conectar con el creador como debiéramos conectarnos. Y el sistema reproductor, entonces podemos ver que a veces tu ciclo menstrual se empieza a volverse irregular, ya no es lo mismo de antes, entonces te llega mucho, entonces va donde el médico, que yo digo que, como dice la hermana Angélica, esos médicos son egipcios, hay que tenerlos ahí, pero no que ellos son los que nos van a solucionar. No, hermanos, es que es difícil sacarnos nosotros eso de la cabeza. Ya el Señor dejó las leyes, hay que irnos poco a poco, irnos desprendiendo y pidiéndole a Dios cómo ubicarnos y realmente Él que conoce esta máquina que nos creó a través de todo lo que tiene la hermana Helen White, de lo que se ha avanzado, todo eso, hermanos, de tener una paz interior con el Señor, con las personas, un equilibrio, todo eso me ayuda. Entonces aquí hay problemas de difusión eréctil también, que a veces sucede que en las relaciones sexuales ya el hombre no responde. Al no responder hay un problema de cortisol también, hay algo que lo estresa, hay algo que no lo deja, digamos, sentir placer en cierta manera como se debe sentir, como es una relación normal, como Dios lo puso. Y lo mismo con todo lo que son los ciclos menstruales, ¿sí? Si alguien desea decir algo, bien, y si no, seguimos. Sí, Elcira, es que me acordaba yo, varias personas, supe de varias mujeres que era a veces normal que no les llegara, ¿no? Pero era cuando ellas mismas me contaban que era cuando ellas estaban en depresión, que llegaba a no llegarles y a no sentir incluso hambre. Y sí está relacionado, porque pues era por la depresión. Algo que tenemos que tener en cuenta, sí, es lo emocional está muy ligado a todas las consecuencias, las enfermedades, a lo que tengamos en este momento que no está en orden nuestro cuerpo, como el sobrepeso, como la diabetes, como todos los problemas, sí, de difusión eréctil, de ciclos menstruales, de todo lo que hemos hablado de problemas cardiovasculares, respiratorios, todo eso está relacionado con las emociones. Por eso es que Dios es un médico completo, desea solucionar lo profundo, desde adentro para afuera. Ahorita sí continuamos. Espera un momentico. Es que usted dice que eso solo propende a engordar la persona, o sea, nunca adelgazarla demasiado. Eso sería también otra. Bueno, yo le hago una pregunta, Doris. ¿Usted entró a tiempo o llegó un poquito tarde? Es que como yo no puedo verificar quiénes llegaron. No, lo que pasa es que si estamos dando un estudio, entramos como a las 4. No importa. Llegó tardecito, es que mira, ¿por qué lo digo? Yo miro, no, espere, para no detenerla, yo miro, ahorita miro lo del comienzo. No interesa. Porque al comienzo yo hablé que hay ciertas, y eso quiero que le quede claro, no importa, para que analicemos que hay ciertos cuerpos de un momento a otro que cambian, que no éramos así, de un momento a otro se volvió así como cuáles. Empieza a mandar la grasa para el estómago, ahorita lo vamos a volver a ver si no me equivoco más adelante, pero empiezan a adelgazarse en los brazos y las piernas, y no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces ese cuerpo parece extraño, como si fuera un rectángulo y las piernas delgadas y los brazos delgados, ¿no? Entonces, también lleva eso en algunos sobrepeso, pero este sobrepeso va de otra manera. Las piernas se adelgazan, los brazos se adelgazan, hay hombres que también se ponen así, y toda la grasa va ¿hacia dónde? Hacia el abdomen. Y en las mujeres también lo vemos, ¿ya? Es para que podamos ver los tipos ¿cómo es que? ¿Listo? Listo. Bueno, sigamos. Lo que pasa es que como yo me da pena como abrir quiénes llegan, quiénes no llegan, porque pues queda grabado, entonces no.
Sigamos, Tommy. Ok. Séptimo, el órgano más grande del cuerpo, la piel. Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo se refleja afuera, así que la piel se afecta y se produce un envejecimiento prematuro de las células. Piel opaca o grasa, resequedad, descamación, problemas dermatológicos como herpes, psoriasis o acné, incluso en la edad madura. Octavo, a todos los niveles de órganos y sistemas. El cortisol alto, provocado por el estrés continuo, también pudiera ocasionar el síndrome de fatiga crónica, trastornos de la tiroides, demencia, depresión y muchas otras afecciones. Gracias, Tommy. Entonces, miren sobre estos problemas de envejecimiento. No sé si ustedes se han dado cuenta, esto me llamó la atención, que yo vi una jefe mía que ya a la edad que ella tenía, ella vivía con mucho acné. Y yo no entendía. Aparte de eso, vivía, y mira que ahorita uno le hace como el patrón el seguimiento, vivía con mucho acné, de la nada le salía, pero también tenía problemas con el colon. Era al revés de que pudiera hacer deposiciones constantes como la colitis, no, o sea, era de difícil para hacer del cuerpo. Entonces, ¿y cómo vivía ella? Uy, ella vivía en un estrés impresionante. Todos los que estábamos alrededor vivíamos en un estrés. Ella llegaba y todo era un problema, nada se solucionaba, todo era problemático, o sea, llegó a cansar a mucha gente y era implacable con la gente que la rodeaba. Entonces uno se ponía a ver, oiga, es que vivía con un cortisol demasiado alto. Y eso tenía unos problemas de atrás y uno se pone a mirar y claro, ¿de dónde procedía esto? Esto ya fue el resultado. Cuando usted ve ya esto es el resultado de algo que viene atrás, de problemas que no se solucionaron ella en el pasado, con su primer matrimonio, con la manera en que la criaron, todo eso a la edad ya adulta, madurez, uno ya empieza a reflejar muchas cosas y el cuerpo empieza a ¿qué? A mostrarlo. Y esa piel opaca, no sé si a veces ustedes se han dado cuenta que hay días que ustedes amanecen con la piel bonita, pero hay otros días que uno dice, uy, oye, pero hoy la piel está como reseca, como opaca, ¿qué pasó? Y entonces uno empieza a darse cuenta, no, es que vengo pasando mala noche, no estoy durmiendo bien, es que estoy comiendo mal, me estoy alimentando esto, poca agua, y todo eso viene ¿qué? De algo que te alteró y hizo que se subiera el cortisol y que Satanás le encanta que tú estés con estos problemas. A la vez, como lo que yo le digo, cuando uno simplemente ve un acné a una edad madura, uno dice, bueno, pues son granitos. No, 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 no. La forma de ser de ella afectaba a la gente que lo rodeaba. Entonces uno, ¿en qué momento llega a afectar cuando uno ve estas como ya consecuencias finales de un problema que viene atrás? Cómo empieza ya a afectar todo esto y a las personas que nos rodean. Bueno, cuando ya habla aquí a todos, dice a todos los niveles de órganos y sistemas. Lo que les hablaba hace poco de la fatiga crónica, que a veces vivimos cansados, nos levantamos cansados, quizás vamos al trabajo, no tenemos energía, y llegamos cansados y todos, no, es que nos cansa el trabajo, no, es que usted no se imagina todo lo duro que nos toca, en fin, de todo. Pero hermanos, paren un poco, eso no es normal. Que usted viva con cansancio a toda hora y que usted llegue a toda hora a dormir. Ahí hay algo. Realmente no está conciliando el sueño, realmente tienes un cortisol muy alto. Realmente, como a pesar de que estés haciendo ejercicio, a pesar de que estés haciendo tales cosas y usted esté llevando a cabalidad muchas, inclusive de alimentación, aún tienes ese problema y no has solucionado. ¿Qué te está mandando el Señor información? Hay algo emocional en tu vida que no has solucionado y deseo solucionártelo. Esa es como la oferta que el Señor tiene para nosotros. En cuanto a la demencia, lo que les decía, eso tiene que ver con una maldición generacional y la depresión. ¿Cuánto nos quiere ver el enemigo así? Uy, hermano, entre más deprimidos, entre más haya esa demencia, usted menos se conecta con Dios. Eso nos cuesta muchísimo.
Y entonces es bueno tenerte en baja vibra. Y se acuerda que la hermana Helen White habla que a veces el cielo se torna, que ella veía en ese sueño, se torna oscuro, pero son los demonios que nos rodean para mantenernos con una depresión, para mantenernos con una fatiga crónica, para que tú no puedas ni siquiera memorizar, ni analizar, ni estar en contacto con el Señor, estar como pilas en lo que tienes que hacer, lo que el Señor te manda, hacerlo inmediatamente. Y es quitarnos la energía y tenernos en esa baja vibra, al punto de llegar a esa demencia. Y esas demencias, como son generacionales, el enemigo sabe de qué familias ya han venido heredando esto una tras otra, ya sabe cómo atacarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya sabe cómo ponernos en alerta, cómo estemos entretenidos, que el cerebro esté defendiéndose, mandando información a los órganos en lugar de estar en conexión con el cielo. Esa es una distracción y a su vez una muerte segura. Siguiente. Si alguien desea hablar, están en su derecho. Se me... Yo creo que iba a hablar Ruth. Cuando yo iba a hablar ella, como que le escuché la voz. Bueno, hermana, mientras tanto vaya hablando. Parece ser que la hermana no quiere hablar en este momento. Bueno, yo esta última diapositiva la dejé realmente para que la pudiéramos llenar. No, ahí puse, lo que hice fue meterla ahí. Y siempre nos dicen que hay que crear un estilo de vida para contrarrestar este estrés. Yo lo que quise poner en un comienzo fue cumplir las leyes de salud, pero pues eso tampoco está en nosotros porque hay problemas emocionales también en el pasado. Pasado hace poco, entonces ahí es donde el Señor desea que trabajemos. Entonces no sé si ustedes entre todos podemos llenar esto, voy a corregir esto y ese como que es un ejercicio que deseo que hagamos todos. Yo encontré algo, no sé si pueda servir. Sí, dime. Los niveles de cortisol se dispara la hormona del cortisol en la mañana después de levantarse y al atardecer. Me llama la atención porque son los momentos en donde nosotros pues debemos ir a orar con el Señor, a encontrarnos con Él, ¿no? Sí. Y qué importante es pues también el efecto en la salud mental y física, el efecto que crea el Señor en nosotros. Entonces, qué tan importante es en la mañana y en la tarde pues orar, ¿no? Y acercarnos al Señor, que ahí es donde se libera esa hormona y ahí es donde pueden haber problemas, ¿no? Quisiera agregar algo de lo... bueno, siga, hermana Ruth. Sí, hermana, escuchando al hermano Tommy, ahí entiendo por qué a veces llega a la hora de levantarse a hacer la devocional, a hablar con Dios, y hay tanta pereza que usted no se quiere levantar, y uno en lugar de levantarse, uno coge mala cobija y se amontona allí, y el frío, bueno, todo eso ayuda. Pero a veces está haciendo frío y uno se levanta con ese ánimo, se arrodilla y dice, vea, hoy sí amanecí mejor. Ahí entiendo y eso cuando uno no duerme bien, peor, porque duerme pocas horas según los principios que uno le dice Dios, que son de 6 mínimo y 8 horas para dormir. Ahí se da cuenta uno que amanece uno es cansado y la mente ni descansa y tiene sueños que uno ni siquiera, pesados también, y se da cuenta, y ya no entiendo, hermana, por qué nunca hacía antes, ¿no? Hacía dietas para adelgazarme porque yo de un momento a otro no era gorda, yo no era así gordísima, y de un momento a otro, me subí, porque yo cuando estaba con preocupaciones, aún a veces también lo hago,
caigo en la glotonería, porque es glotonería, comer uno ahí, comer y comer, que ni siquiera me sentaba ni a desayunar, ni a almorzar, ni a cenar, sino era comer y comer y comer y comer. Ahí me doy cuenta que cómo afecta bastante esa glándula del cortisol. Y Sí, ahí señor. entiendo por qué no, ahorita sí he cansado un poquito bajarme de peso porque pues he cambiado algo del estilo de vida. Sí, hermana, eso quería comentar Ok, ahorita. hermana, ahí toca llegar y rápido a oxitocina, abrace, diga a alguien que ama a sus hijos, ríase, ya eso lo hablamos, nos toca como sacar ese esfuerzo, pasar más tiempo con Dios, meditar con el Señor, eso es lo que nos ayuda a equilibrarnos un poco. Algo que decía Tommy, y qué curioso cuando da ese aporte que dice que en la tarde se despierta, es el cortisol. Se libera, sí, mañana y Se tarde. libera. Entonces, ahí en la tarde es cuando uno, pero el cortisol equilibrado, ¿no? Ahí es cuando, digamos, al liberarse prácticamente lo necesitamos para ir a dormir a tiempo, pero a veces nos da las 11, 12 y andamos pajareando por ahí. Y claro, queremos rendir al día siguiente, hermano, nosotros vivimos con un cortisol elevado y queremos y pretendemos que todo esté funcionando y esté ok. No, si usted no está durmiendo como Dios lo dice, en las horas que Dios lo dice, hermanos, no espere que usted solo por hacer ciertas cositas, tips, para mantener ese cortisol a nivel, usted lo va a vivir. No, mírelo en qué enfermedades se está empezando a representar ahorita, qué enfermedades no tenía ahorita, le están empezando a llegar, alertas que el Señor manda. Solo porque ya son las 6, vamos a terminar acá, después continuamos. Y un cortisol sano, porque esto lo vimos como un cortisol malo, pero un cortisol sano, entonces volvemos a leerlo para que Tommy nos terminando con esto, que cuando tenemos un cortisol equilibrado con una oxitocina también equilibrada, pues nuestro cuerpo está ¿qué? En armonía y en equilibrio con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué funciones del organismo interviene el cortisol? Pero un cortisol ¿qué? Sano. Ok, dice, ¿en qué funciones del organismo interviene el cortisol? Niveles normales. Dice, en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes. Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo. Controla tu presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en la sangre, o sea, la glucosa. Controla tu ciclo de sueño y vigilia. Eleva la energía para que puedas manejar el estrés. Ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo. Contribuye con la memoria y la concentración. Ok, gracias. Entonces me llama la atención que se libera en la tarde y dice, ¿para qué? Para controlar el ciclo de sueño y vigilia. ¿Para qué? Para equilibrar también el azúcar en la sangre y no nos diga de que somos hipoglicémicas, que somos prediabéticos, que cuando antes eso no existía. Algo está pasando. Controla tu presión sanguínea, regula los niveles de inflamación en tu cuerpo, todo eso. No sé, tengo algo, no quiere decir que vaya en contra de toda la salud de los exámenes y todo eso que a veces con regularidad debiéramos hacernos, lo que no nos los hacemos. Pero muchas veces caemos en ese juego en cuestión de que a veces nos encuentran alguna enfermedad y caemos en todo ese juego de medicamentos, hermanos. Cuando todo está con cambios de alimentación, de estilos de vida, confianza en Dios, hermano, mire que todo empieza ahí. Tú no duermes por estar pensando esto, lo otro, y si eso ya lo tiene Dios en sus manos. Y entonces el enemigo aprovecha a meternos cosas en la cabeza que ni han pasado, ni van a pasar y quizás nunca pasen. Pero sí vivimos en ese estado de alerta, de pelea, de discusiones con el mismo cuerpo, el cerebro mandando a defenderse, de peleas y de conflictos que ni siquiera y son imaginarios que el enemigo nos los ha metido en la cabeza. Y eso es en todos los aspectos. Tienes una lucha de un pecado que no has superado, de un defecto de carácter que no has superado, de un mal hábito heredado, un mal hábito aprendido, que nada de eso hemos podido quizás superar. Cada uno tiene algo, hermanos, tenemos.
y estamos en esta lucha. Pero la confianza en Dios, su palabra, los 8 leyes que las vamos a escribir el otro sábado, y vamos a ver la hermana Helen White que habla del perdón y lo importante del perdón. El por qué debemos esas 2 hormonas mantenerlas equilibradas con la ayuda del Señor. Si usted ve que está empezando el cuerpo a manifestar esta alarma, hable con Dios. Dígale qué le preocupa. Estábamos hablando esta mañana de tu mejor amigo. ¿Quién es? Debe ser tu mejor amigo. ¿Quién? Cristo. A tu mejor amigo tiene que irle a decir, ve, Señor, me están detectando esto, me está pasando esto y creo que esto proviene de allá. No sé usted qué dice. ¿Qué dice mi Señor? Y tú pasas en la mañana hablando. Como les digo, no necesariamente a veces te tienes que arrodillar, sí te arrodillas, pero estás hablando con un amigo, haces tus peticiones, pero empiezas una charla con tu amigo y le preguntas a tu amigo lo que te está sucediendo. Porque este amigo sí es completo y es el médico de los médicos. Entonces, hermanos, es el ideal del Señor, que podamos poder manejar esto con Él, que nos mantengamos en equilibrio, que no le creamos más cuento al enemigo, que le creamos más a Él. Y si nos está faltando la fe, ayuda con nuestra incredulidad, Señor, porque lo necesitamos. Ayúdanos porque a veces creemos que el problema que tenemos nunca se va a solucionar. Y por eso a veces no funcionamos como hemos funcionar. Como en la parte sexual, en todos los aspectos, no funcionamos, no respondemos en lo laboral, no respondemos como en lo familiar y vivimos en ese estrés, hermanos. Pero Dios, para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Entreguemos a nuestro mejor amigo tu problema y yo voy a entregar mi problema al Señor. ¿Quién desea terminar con una oración? Pero antes de eso voy a dejar de compartir y Jessy, ¿me puedes poner nuevamente el que te pedí que me pusieras? Sí, eres mi protector, ¿no? Sí, por favor, voy a dejar de compartir y lo pones. Y alguien que desee orar, por favor, bienvenido y cerramos este sábado, esta delicia santa con el Señor.
hermanos, ¿quién desea cerrar con una oración? Podría orar. Listo, Vamos a orar. Camila. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, ha sido un gran día, hermoso, cada Shabbat, en el cual aprendemos, en el cual descubrimos algo más que está en nuestro ser, que afecta nuestra relación con tu Hijo Jesucristo. Entonces, te estamos muy agradecidos porque siempre nos dejas cada sábado como material para trabajar con el Señor Jesús. Te agradecemos porque el Espíritu Santo nos ha acompañado y ha iluminado eh, nuestra vida para poder convencernos del pecado que hay en nosotros, de las cosas que deben cambiar. Te agradecemos, Padre, porque das tu Santo Espíritu a cada persona, a cada hermano que lo pide con sinceridad. Y mis hermanas y yo, Señor, estamos agradecidos porque nos permitiste alabarte, aunque te pedimos perdón porque realmente no sabemos hacerlo, o yo por lo menos todavía no sé, no siento eh, que lo sepa hacer, Señor, que te agrade, pero sí deseamos agradarte, deseamos tener nuestra mente más sana para alabarte con espíritu y alma y cuerpo. Bendito seas, oh Dios, que a pesar de esta indignidad, a pesar de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, tú estás conduciéndonos. Bendito sea nuestro Señor Jesús, nuestro amado Salvador, que nos ha concedido todo este conocimiento, esta luz, esta bendición desde primeras horas de la mañana hasta ahora, que ya se ocultó el sol. En Colombia, aquí también, Señor, muchas gracias. Nos encomendamos a ti para la semana que comienza y rogándote, Señor, por cada uno de nosotros. Bendito Salvador, pongo en tus manos a cada miembro de La Verdad os hará libres. A Viviana, para que la guardes, la dirijas, le des salud, vida. A mi esposa, para que le sigas curando, Señor. Y gracias porque está mejor. Bendito Salvador. A la hermana Alcira, para que le sigas ayudando en las misiones que tú le das, sabiduría para hablarle a las personas, Señor, para que tenga palabras de vida para vida, según tú, Señor, le dirijas, le sigas dirigiendo, le sigas guiando, Señor. A la hermana María Doris, rogándote, Señor, por ella, su familia, su nieta, sus hijos, Señor, para que le des sabiduría, para que ella sea luz en su casa, bendición, mujer virtuosa, como dice la palabra, Señor. A la hermana, mi hermanita Ruth Yunda, Señor, para que le des gozo, felicidad, alegría, para que le des salud, Señor, que prospere en todo, así como prospera su alma. Pedimos por la hermana Carito, Señor, y la hermana Lucy, para que estén bien, Señor, para que tú las guardes, para que puedan seguirnos acompañando, Señor, y igualmente a Damaris, a la hermana Damaris, Señor, rogándote por esa bendición, Señor, de que puedan encontrarte, seguir, Señor, creciendo contigo. Pedimos también por la hermana Ana Milena, Señor, que ella no ha podido conectarse porque no tiene buen internet, pero está siguiéndote, Señor, siguiendo los mensajes que tú dejas. Y, y bueno, Señor, desde aquí pues oramos por ella para que pueda también volverse a reunir con nosotros, Señor bendito, y que su familia, su madre, sobre todo esté bien de salud, Señor, rogamos por ello. Y bueno, Señor, así como a toda persona que nos ha acompañado de alguna otra forma, se me olvida algún nombre, Señor, por favor, tú lo tienes en tu memoria, en tu registro, Señor, están anotadas cada de nuestras acciones, necesidades, obras, todo está anotado, Señor, minuciosamente. Y nos encomendamos a ti, Señor, porque inicia una nueva semana donde habrán pruebas, donde habrán retos, donde habrán lecciones, tal vez, Señor. Solo tú sabes que necesitamos esta semana y te pedimos, por favor, fuerza, energía espiritual, Señor, de tu gracia, nos des, nos concedas para enfrentar cada situación. Con una sí, dice Jehová, nos amparemos en tu palabra sea como nuestro escudo, Señor, el cual resistamos los dardos del enemigo, podamos resistirlo y se cumpla la palabra de que Él huirá.
porque no podrás, Señor. Tú estarás al frente, mi amado Salvador. Que podamos sentir, oh Señor Jesucristo, las ganas de mejorar nuestra comunicación contigo, nuestra relación contigo, ese esfuerzo que leíamos en el texto, Señor Jesús, se cumpla, sea una realidad en nuestra vida, que nos empeñemos en tener una amistad muy fuerte, muy linda contigo, mi Salvador, que tú siempre estás dispuesto, Señor Jesús. Así como metemos toda la energía, metemos toda nuestra mente en otras cosas, Señor, que tal vez ahorita no son importantes, nos cambiemos las prioridades, Señor Jesús, podamos invertir nuestro esfuerzo, tiempo, Señor, en lo que es más importante, y es convivir contigo, tener comunión contigo, Señor. Por favor, tu bendición, Jesús, que iniciamos una nueva semana. Concédenos, la Señor, a pesar de nosotros, nuestra condición, concédenos bendición, Señor, para iniciar la semana. Lo pedimos, lo rogamos, Señor, en tu dulce y precioso nombre, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.